Durante siglos, millones de personas han leído los evangelios, han escuchado las historias, han repetido las enseñanzas, pero muy pocos han entendido el sistema invisible que gobernaba el mundo donde Jesús apareció. Un sistema silencioso, un sistema poderoso, un sistema donde casi nada era realmente gratis. En el mundo bíblico, recibir ayuda nunca era solo recibir ayuda, era entrar en una relación que creaba deuda, y esa deuda siempre volvía. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero algún día. Porque en aquella sociedad la vida no funcionaba como hoy. No existía independencia financiera. No existía la idea de que alguien pudiera avanzar solo por mérito propio. Existía algo mucho más fuerte: el patronazgo. Un sistema social que conectaba poder, dinero y lealtad. Si eras pobre, necesitabas un patrón. Si eras comerciante, necesitabas un patrón. Si querías protección en un conflicto legal, necesitabas un patrón. Si querías prosperar, necesitabas un patrón. Y ese patrón no era simplemente alguien generoso, era alguien poderoso, alguien con riqueza, con conexiones, con influencia. Cuando un hombre poderoso extendía su ayuda hacia alguien más débil, no estaba haciendo caridad. Estaba creando una relación que implicaba lealtad. Imagina por un momento una ciudad como Cafarnaúm al amanecer. El lago aún cubierto por una ligera neblina. Las barcas regresando después de una noche de pesca. Los pescadores descargando redes mojadas. Los comerciantes preparando el mercado. Los cobradores de impuestos esperando en la orilla. Los soldados romanos observando desde la distancia. Pero detrás de esa escena cotidiana existía otra realidad. Una red invisible de poder. Familias influyentes, terratenientes, sacerdotes importantes, financiadores, hombres que rara vez aparecían en las historias populares, pero que movían decisiones. Si un comerciante quería abrir un negocio, necesitaba respaldo. Si alguien enfrentaba un juicio, necesitaba a alguien que hablara por él. Si una familia quería que su hijo hiciera un buen matrimonio, necesitaba conexiones. Sin patrón, eras vulnerable. En una cultura donde el honor lo era todo, tu reputación dependía de quién estaba dispuesto a respaldarte. Si un hombre poderoso decía, él pertenece a mi círculo, tu posición cambiaba, tu valor social aumentaba. Pero si ese mismo hombre retiraba su favor, todo podía desaparecer. El patronazgo no era simplemente ayuda, era control. Roma entendía perfectamente este sistema y lo utilizó. Porque Roma no gobernaba solo con soldados, gobernaba con alianzas. Permitía que las élites locales mantuvieran privilegios, a cambio de estabilidad, a cambio de impuestos, a cambio de orden. El dinero fluía hacia arriba, el favor fluía hacia abajo. Y en medio de ese sistema estaba la gente común, dependiente, silenciosa, atrapada en una red de relaciones que era casi imposible romper. Ahora piensa en algo interesante. Cuando Jesús comienza a aparecer en los evangelios, no encaja en este sistema. No posee tierras, no pertenece a una familia poderosa, no tiene respaldo político, no dirige una institución. Y aún así, empieza a viajar. Empieza a enseñar, empieza a reunir multitudes. ¿Cómo era posible? Los evangelios mencionan algo curioso, algo que muchas veces pasa desapercibido. Algunas personas lo apoyaban con sus recursos, pero lo sorprendente es quiénes eran. No eran políticos, no eran gobernadores. En varios casos, eran mujeres. Mujeres que decidieron apoyar su misión. En aquella sociedad, eso ya era inusual. Pero lo realmente importante es esto. Jesús aceptaba apoyo, pero no se volvía dependiente. No respondía a ningún patrón, no se alineaba con ninguna élite, no pedía autorización. Y eso era profundamente peligroso, porque en un sistema construido sobre relaciones de dependencia, alguien que no depende de nadie es impredecible. Y un líder impredecible puede desestabilizar estructuras completas.
Pero la verdadera ruptura aún no había ocurrido, porque Jesús no solo hablaba, también actuaba. Y lo que hizo en cierto momento dejó claro que no estaba dispuesto a aceptar las reglas del sistema. Antes de seguir, piensa en algo por un momento. ¿Qué sucede cuando alguien aparece dentro de un sistema y decide no jugar según sus reglas? Esa pregunta empezó a inquietar a muchas personas, y pronto también a los que tenían poder. Porque lo que iba a ocurrir después no sería solo un mensaje espiritual, sería un choque directo con la estructura económica más importante de toda la región. Y ese momento cambiaría todo. Jerusalén no era solo un centro religioso, era un centro económico. Cada año, miles de peregrinos llegaban desde diferentes regiones. Venían a celebrar las grandes fiestas. Traían ofrendas, traían animales para sacrificio. Traían dinero. Y todo ese movimiento pasaba por el templo. El templo era mucho más que un lugar de oración. Era una institución enorme, con influencia, con administración, con poder económico. Allí se cambiaban monedas, allí se vendían animales para los sacrificios, allí se gestionaban ofrendas, y todo eso generaba ingresos, muchos ingresos. Para la élite sacerdotal, el templo era también una estructura política. Era el punto donde religión, economía y poder se encontraban. Mantener ese sistema funcionando era esencial, porque si el orden se rompía, Roma podía intervenir. Y cuando Roma intervenía, las consecuencias eran severas. Por eso la estabilidad era tan importante. Todo debía funcionar, sin escándalos, sin disturbios, sin amenazas. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Jesús llegó a Jerusalén, entró en el templo, observó lo que estaba sucediendo. Mesas de cambio, comerciantes, animales, dinero circulando. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Volcó las mesas, expulsó a los vendedores. Las monedas cayeron al suelo, los animales corrieron. El lugar se llenó de caos. Para muchos fue un acto profético, para otros un gesto simbólico, pero para quienes administraban el sistema, fue una señal de alarma. Porque no se trataba solo de religión, se trataba de estabilidad, se trataba de orden, se trataba de poder. Y en sistemas complejos, cuando alguien amenaza el equilibrio, las reacciones no suelen ser emocionales, suelen ser estratégicas. Las élites observaban, analizaban, evaluaban. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía? ¿A quién representaba? ¿Quién lo financiaba? Y la respuesta era desconcertante. No parecía responder a nadie. No dependía de ningún patrón. No buscaba favor político. No negociaba con las autoridades. Y eso lo hacía imposible de controlar. En un sistema basado en relaciones de dependencia, un líder independiente es un riesgo, porque no puedes presionarlo, no puedes comprarlo, no puedes aislarlo fácilmente. Y además, la gente empezaba a escucharlo. Cada vez más personas, cada vez más seguidores. Algunos lo veían como un maestro, otros como un profeta. Otros comenzaban a pensar algo aún más peligroso, que representaba algo completamente nuevo. Pero cuando los sistemas sienten que su estabilidad está en peligro, rara vez reaccionan de forma impulsiva. Primero observan, luego calculan, luego actúan. Y eso fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Las conversaciones comenzaron, las reuniones discretas, las evaluaciones silenciosas. No se trataba de una reacción inmediata. Era un proceso frío, estratégico. Porque cuando una red de poder empieza a moverse, cada decisión tiene consecuencias. Y una vez que ese tipo de decisiones se toman, es difícil detener lo que viene después. Porque en aquel momento, lo que estaba en juego no era solo la reputación de un predicador, era la estabilidad de todo un sistema que llevaba generaciones funcionando, un sistema que conectaba dinero, honor, religión y política. Y cuando un sistema así se siente amenazado, empieza a protegerse. Pero lo más sorprendente es que dentro de esa misma red de relaciones, había personas que también enfrentaban un dilema. Personas que habían escuchado a Jesús,
personas que habían visto lo que hacía, personas que empezaban a cuestionar el sistema mismo. Algunos lo siguieron, otros guardaron silencio, y otros tomaron decisiones que cambiarían la historia. Porque dentro de cualquier sistema de poder siempre existen tensiones invisibles, lealtades divididas, intereses cruzados, y a veces una sola decisión puede activar una cadena de acontecimientos que nadie logra detener. Eso fue exactamente lo que empezó a suceder. Una serie de movimientos silenciosos, alianzas que se activan, estrategias que se ponen en marcha. Y cuando esa red finalmente se mueve, los acontecimientos empiezan a acelerarse, porque pronto aparecería un elemento inesperado, algo que parecía pequeño, pero que tendría un impacto enorme, una traición. Y cuando el precio de una traición entra en juego, la historia cambia para siempre, pero esa es otra parte de la historia.